El monopolio de ANCAP. Un tema que los partidos políticos eligen barrer por debajo de la alfombra, pero que es muy importante y grave. Y espero que al final de esta audición se entienda lo grave que es. Espero poder tener esa habilidad de transmitirlo. Un tema que además para los políticos suele ser difícil de tocar, porque de repente hacer que la empresa sea más rentable económicamente supone hacer recortes que suponen que amigotes del poder queden por fuera del ente y que se queden sin trabajo, pero que en verdad lo que está sucediendo es que es una empresa que se mantiene a costas de los esfuerzos económicos de los uruguayos. Un tema muy delicado que muy pocos políticos han tenido las agallas de enfrentarse a este tema, que además tiene todo un relato de soberanía que en el siglo XXI no tiene ningún tipo de sentido, pero que algunos sectores sostienen por las conveniencias que ya les expliqué. Si pudiéramos decir dos ejemplos de políticos que se han enfrentado a este monopolio, podemos hablar por ejemplo del doctor Jorge Valle o del doctor Luis Alberto Lacalle, dos liberales ejemplares que tuvieron las agallas de hacerle frente a este tema en dos ocasiones y que en dos ocasiones la izquierda se lo dio vuelta de manera desleal, sobre todo en la segunda, cuando vieron que podían ganar por allá del 2003 y convocaron a un referéndum, luego de haber integrado la comisión y de haber elaborado las normas que preveían las reformas. Pero bueno, ¿por qué traigo este tema sobre la mesa el día de hoy? Ustedes se pueden preguntar, y con mucha razón, ¿no? Bueno, por dos razones bien sencillas. La primera es que la semana pasada hubo un aumento del 12% en el precio de los combustibles. Que encima las autoridades, fíjense cómo uno a veces cuando ocupa cargos de poder, si no es prudente se termina separando la realidad de la gente, tuvieron el tupé de decir que debería haber aumentado un 17% y no un 12%. Monstruoso realmente, yo no podía ni creer cuando escuché eso, que las autoridades del Ministerio de Industria, del Ministerio de Economía dijeran eso. Me pareció asombroso, y estamos hablando del gobierno de coalición, Y después, segundo, porque bueno, Raúl Sendic ha vuelto al debate público, ha aparecido en un medio de prensa el día lunes, y me parecía importante traerlo sobre la mesa además porque, como todos sabemos, Raúl Sendic fue quien terminó de asesinar a ANCAP. Por su culpa hubo que capitalizar la empresa en $800 millones. Y no solamente eso, sino que su gestión sospechosa al frente del ente le valió la renuncia a la vicepresidencia de la República. Vaya si habrá sido importante que un partido político que los venía defendiendo como era el Frente Amplio terminara por pedirle la renuncia ni nada más ni nada menos que al segundo cargo más alto a nivel de la República, porque ya era insostenible su defensa. Bien, pero vayamos al principio, vayamos a lo que nos compete, que es el monopolio de ANCAP y su necesidad de erradicarlo una vez por todas, ¿no? Salgámonos por un momento de que hubo que capitalizar la empresa en $800 millones por culpa de Raúl Sendic, y vayamos al tema que nos compete el día de hoy, que es mirar hacia futuro, ver qué es lo que se puede hacer, que es lo más interesante desde mi punto de vista. Bien, ¿qué significa que ANCAP sea un monopolio? Bueno, esto significa que la importación de combustibles, que luego pasa por todo un proceso que finalmente es lo que se vende al público, está únicamente a manos de ANCAP, es decir, está únicamente a manos del Estado. Esto ha sido así prácticamente desde que ANCAP existe. Hubo un periodo por la década del 30 donde esto dejó de suceder y luego volvieron al monopolio porque las empresas privadas se decía que estaban haciendo una competencia desleal, donde además cobraban bastante caro el precio del combustible, pero eso en el siglo XXI no hay evidencia de que pase. De hecho, la realidad de que en el siglo XXI sea estatal la empresa que importa y que encima sea monopólica suele ser una excepción y no una regla, como a veces se quiere hacer creer desde algunos sectores políticos que son más estatistas o que creen en la intervención activa del Estado en la economía. Bien, ahora, dicho esto, como les venía diciendo, ANCAP tiene ese monopolio. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente pueden hacer lo que quieran con el negocio, porque como no compiten con nadie, y esto no distingue si vos comprás el combustible de ANCAP, de Petrobras o de quien sea, porque en realidad la materia prima siempre termina viniendo de ANCAP, ellos hacen lo que quieren con el negocio, hacen lo que quieren. ¿Por qué?
porque al no estar compitiendo, bueno, ¿qué me importa? Yo, político, que estoy al frente de ANCAP, me posiciono políticamente, no sé qué, pero la plata de los uruguayos, ¿qué me importa? Si no estamos compitiendo, si la empresa no se funde, y después todo se soluciona, entre comillas, porque obviamente es muy grave, con lo que hubo que hacer con aquella capitalización que les comentaba por culpa de Raúl Sendic. Bien. Ahora, esto por supuesto que le agrega sobrecostos a el combustible que nos llega a los consumidores. ¿Por qué? Bueno, primero por las ineficiencias típicas del Estado, que al ser un monopolio se notan todavía más, porque como les digo, no hay estímulo de mejorar si no estás en competencia. Pero encima, por estas malas gestiones, se genera un agujero económico que hay que tapar. Y para taparlo, ¿qué hacemos? Tenemos que aumentar el precio que vamos a ponerle a ese combustible en el precio del consumidor, porque bueno, de alguna forma tenemos que tapar el agujero. Bien, esto es una historia interminable que en los últimos años se ha agravado, pero que todo pareciera decir que va a seguir así. Ahora vayamos a un tema importante que me parece para nada menor, que además muestra la complicidad a veces del sistema político para mal. Bien, en la ley de urgente consideración inicial, la que elaboró Luis Lacalle Pou con su equipo, estaba incluida la desmonopolización de ANCAP. Es decir, que ANCAP dejara de ser un monopolio. Resulta que los únicos legisladores de la coalición, sin ser del Partido Nacional, que estaban dispuestos a votar esto, fueron Germán Coutinho del Partido Colorado y Agustina Escanellas también del Partido Colorado. Germán, que es senador, y Agustina, que es diputada. Todo el resto estaban en contra. En cambio, que fue por lo que se apostó al ver que esto no podía salir con los votos, además del Frente Amplio, un nuevo régimen que se llama paridad de importación, que va a entrar en vigencia dentro de muy poco, si no me equivoco. El régimen de paridad de importación lo que supone es que ANCAP debe vender al consumidor el precio, obviamente sumando los impuestos, el producto, mejor dicho, sumando los impuestos, a un precio similar al que lo estaría haciendo en el mercado internacional. Es decir, de algún modo como suponiendo que no hubiera monopolio, lo cual es imposible. ¿Saben por qué? Porque salvo que quieran que ANCAP se termine de fundir, ellos que dicen que los que estamos a favor de la desmonopolización es lo que buscamos, es imposible que al final del día no terminen por sumarle los sobrecostos típicos del Estado y el agujero que tenemos que tapar. Entonces yo me pregunto, y le hago la pregunta a los integrantes de la clase política, ¿no será mejor, de una vez por todas, desmonopolizar la empresa y dejarnos de vueltas? Porque ellos dicen esto con la excusa de que, bueno, esto va a ir forzando a ANCAP a ser más eficiente. De hecho, no. Porque cualquiera que sepa un poquito de economía sabe que el mayor estímulo de mejora que puede tener una empresa es la competencia. De hecho, de eso se trata toda la teoría económica liberal que desarrolló Adam Smith. Del hecho de que el cliente, por un producto que busque, va a buscar siempre el mejor precio, pero además el mejor precio es el resultado de la competencia entre varios que venden lo mismo. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que porque la URSEA, que es la entidad a la que se le encomienda esto, diga que, bueno, según los parámetros internacionales debería venderse a tal precio, efectivamente eso suceda? Si ni siquiera hay una sanción para ANCAP en caso de que no haga eso. Y además, no solamente es estúpido porque van a seguir sumando el sobrecosto, sino que suponiendo que ANCAP no sumara el sobrecosto, seguimos contribuyendo a que los uruguayos sigamos siendo acreedores de una empresa que se funde, porque tiene serios problemas económicos ANCAP. Ahora, ustedes, y con mucha legitimidad, se pueden estar preguntando, bueno, ¿a mí en qué me afecta el monopolio si de repente no tengo moto, no tengo auto? Bueno, nos afecta en varios sentidos. Para empezar, creo que las personas que tengan vinculación con el medio rural sabrán bastante bien que hay muchos, pero muchos productores que la están pasando mal porque tienen que agregarle obviamente el sobreprecio del combustible a lo que producen. Por lo tanto, los productos que venden dejan de ser competitivos. Pero no solamente eso, para los que vivimos en Montevideo, aunque no tengamos auto o moto o lo que sea que requiera combustible para funcionar, si vamos a la feria el día de mañana a comprar una lechuga, también estamos pagando el sobreprecio de ANCAP. Si nos tomamos un ómnibus, también estamos pagando el sobreprecio de ANCAP, producto del monopolio.
Porque repito, al no competir no tiene estímulos de mejorar. ¿Por qué digo esto en el caso de la lechuga? Que puede ser como el caso que llama más la atención o que parece más bizarro, pero en verdad no lo es. Bueno, porque en esa lechuga hay un precio de transporte. La lechuga no cayó del cielo. Alguien tuvo que llevarla desde donde se produjo hasta la feria donde usted va y la compra. Entonces, y esto es aplicable para todos los productos que compramos, porque en la cadena de producción de todo está el precio del combustible y del transporte. Entonces, ¿no será mejor desmonopolizar y dejarnos de vueltas? ¿No será mejor apostar por la libertad? Porque este régimen solamente garantiza dos cosas, el nuevo régimen que están proponiendo. O que ANCAP se siga fundiendo, que igual va a seguir sucediendo, porque como digo, no compite, no hay ningún tipo de estímulo, y la URSEA tampoco tiene capacidad de sancionar a ANCAP en caso de que incumpla sus recomendaciones. Y además sigue colaborando a que el precio o el costo de vida de los uruguayos sea cada vez más caro, en todos los sentidos. Entonces, animémonos a apostar por la libertad. Les voy a decir una cosa además. El plazo entre que ANCAP se desmonopolice y que venga la competencia efectivamente, pueden ser años, pueden ser 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. En los que ANCAP puede prepararse para competir, pero si los funcionarios del ente saben que por ahora no hay competencia, es un tema que se sigue prolongando y se sigue prolongando, porque por ejemplo, el presidente de ANCAP decía en una entrevista que esto es preparar a ANCAP para la competencia. No, señor, es todo lo contrario, no mienta, es todo lo contrario, es seguir prolongándole el problema a los uruguayos, porque entre que la instalación de la competencia va a llevar años y que el régimen más o menos en los hechos va a seguir igual, ¿bien? No hay ningún estímulo ni ningún avisoramiento al corto plazo para la gente que está al frente del ente de decir, vos muchachos, vamos a aflojar un poco el cinturón porque seguirá la competencia. No, de hecho ni siquiera desmonopolizando la hay en el corto plazo, pero sí la hay en el mediano plazo. Y tenemos que apostar a eso. Tenemos que apostar a empresas públicas, sí, que sean fuertes. Pero el hecho de que sean fuertes no tiene nada que ver con ser sinónimo de monopólicas. De hecho, como les estoy demostrando, es todo lo contrario. El monopolio tiende a la ineficiencia. Mientras tanto, usted se sube al ómnibus y le sale cada vez más caro, usted carga nafta y le sale cada vez más cara, usted va a comprar productos y le salen todos cada vez más caros y todo es una gran ola que va subiendo y subiendo y subiendo, donde se salvan los políticos que van surfeando esa ola y la gente común, la gente de a pie, el ciudadano que trabaja, que le mete esfuerzo, que tiene que estar constantemente pendiente de sus cuentas para llegar correctamente a fin de mes, porque además los impuestos que nos cobran son brutales, se ahoga. Ese ciudadano se ahoga. De una vez por todas tenemos que dejar de pensar en el político, dejar de pensar en el Estado por encima de las personas. Eso es de totalitarios. Tenemos que pensar en el ciudadano de a pie, en ese que va a sacar el país adelante, en ese que cuando termine la pandemia vamos a decir, mirá que viene el esfuerzo que hizo. Tenemos que empezar a premiar a ese ciudadano que por tantos años fue víctima de la delincuencia, tanto ordinaria como de la delincuencia de aquellos que están en el poder y que una vez que llegan se olvidan de las promesas, porque voy a decirles una cosa, y no voy a dar nombres porque los hay en todos los partidos y son muchos y no me quiero olvidar de ninguno. Pero cantidad de políticos que si ustedes se fijan, hoy defienden el monopolio, hace no mucho estaban en contra porque no estaban en esos lugares de acomodar gente. Vergüenza tendría que darles. Vergüenza. Tenemos que ir por un modelo de país de libertad. Y ese modelo de país de libertad es lo único que nos va a permitir justicia entre los uruguayos. Lo único que nos va a permitir que los uruguayos no seamos esclavos de este monopolio que tan mal le hace al Uruguay y que todos los políticos, lamentablemente, terminan siendo cómplices de que esto hoy por hoy esté por debajo de la alfombra. Sí quiero una lanza por el presidente Luis Lacalle Pou, que me consta que está siendo insistente con el tema, y quiero una lanza por Isaac Alfi y por Germán Coutinho. No la quiebro por nadie más porque todo el resto, Cabildo Abierto, Partido Colorado, Partido Nacional con su silencio de varios sectores, Partido Independiente y Partido de la Gente, no están haciendo lo necesario para que esto se termine de realizar. Y es cierto, quizás los beneficios de desmonopolizar no los vea este gobierno. Puede ser, pero no es un tema político.
se trata de los uruguayos. Señores, espero que se haya entendido lo que quise decir y espero que una vez por todas en el Uruguay entendamos que hay que mirar a largo plazo, a mediano plazo, pero que eso también significa hacer las reformas que hoy son impostergables. Muchísimas gracias.